Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a tocar los temas de artritis por cristales. En este caso son dos monoartritis, como ser la gota y la pseudogota. Como en todos los temas vamos a hablar desde las generalidades, etiología, fisiopatología, su clínica, el diagnóstico, su tratamiento y las complicaciones. Entonces, comencemos. Comencemos. Como en anteriores videos ya les había comentado, debemos basarnos en el nombre para sacar una definición, simplemente por lógica. Muy bien, si estamos diciendo que la gota es una artritis por cristales, ¿qué dijimos que es la artritis? Una inflamación de las articulaciones. Entonces, por cristales, ¿qué quiere decir? Que es por un depósito de cristales. Ahora, lo que debemos saber es qué tipo de cristales. En el caso de la gota es una enfermedad, como les dije, que provoca la inflamación de las articulaciones. Es una artritis por el depósito de cristales de ácido úrico. El nombre del cristal es urato monosódico. Muy bien, entonces estos cristales van a depositarse en la sinovia, en el líquido sinovial. ¿Qué es lo importante dentro del líquido sinovial? El líquido sinovial produce o tiene macrófagos especializados, los cuales van a fagocitar a estos cristales y van a desencadenar, como lo hablaremos en la fisiopatología, toda esta cascada de la inflamación. Dentro de las generalidades, recordemos que la artritis reumatoide, las mujeres tenían mayor prevalencia que los varones. En el caso de la gota, los varones tienen más prevalencia que las mujeres. La relación hombre-mujer es de 7 a 1. O sea, por cada 7 hombres que tienen gota, va a haber una mujer que presenta esta condición. Se debe al depósito de cristales de ácido úrico. Entonces se debe, bueno, encontramos en muchos pacientes que tienen hiperuricemias mayores a 7 miligramos por decilitro. Es una enfermedad prácticamente en personas adultas mayores, mayores a 50 años, y su característica es que tiene episodios muy agudos, muy dolorosos. Recordemos que la artritis reumatoide es crónica, es dolorosa, se van añadiendo articulaciones. En el caso de la gota van a ser episodios agudos y generalmente es una enfermedad monoarticular, comienza con una sola articulación. Muy bien, la etiología o la causa. ¿Cuál es la causa que dijimos? Que son depósitos de cristales en articulaciones. ¿Qué cristales? De urato monosódico. Muy bien. ¿Cómo vamos a ver estos cristales? En el microscopio, en base a la toma de una muestra, vamos a verlos. Luego hablamos cómo se hace la muestra en el diagnóstico, pero la toma de muestra la vamos a ver como unos cristales de tipo aguja, cristal tipo aguja como pueden ver, y de color amarillo. Cuando marcan de color amarillo estos cristales, quiere decir que son una birrefringencia negativa bajo la luz polarizada del microscopio. Muy bien. Cristales tipo aguja de birrefringencia negativa. Dentro de las causas tenemos factores que pueden desencadenarlo. Muy bien, hay factores de riesgo tanto modificables como no modificables. Los no modificables son fáciles, como les dije. La edad mayor a 50 años, el género masculino, obviamente hay más predisposición para varones, y la etnia blanca. En los factores de riesgo modificables vamos a encontrar el más importante, que es la hiperuricemia. ¿Por qué? Porque son cristales de urato monosódico. Entonces la hiperuricemia nos predispone a, en algún momento de la vida, presentar este trastorno, ¿no es verdad? Entonces, pacientes con hiperuricemia mayor a 6.8 miligramos de decilitro son pacientes con alto riesgo. Pacientes que estén cursando con un síndrome metabólico, o sea, obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus o hipertensión, igual tienen un riesgo más alto de generar gota. Otro factor de riesgo modificable serían las enfermedades tanto cardiovasculares como la enfermedad renal crónica. Y un factor de riesgo también modificable va a ser la dieta. Una dieta rica en purinas aumenta la uricemia. El alcoholismo crónico es otro factor de riesgo, y medicamentos, los cuales vamos a hablar en un momento, cuáles pueden producir hiperuricemia. Hablemos de la fisiopatología, muy bien. Eh, Dentro de la fisiopatología, como indicamos, vamos a encontrar cristales dentro de las articulaciones, en este caso cristales de birrefringencia negativa,
tipo aguja de color amarillo en las articulaciones. ¿Qué sucede en estas articulaciones o en la sinovia? Como les dije, tienen un macrófago especializado. Este macrófago, ¿qué va a hacer? Va a fagocitar a los cristales y va a producir el factor quimiotáctico de neutrófilos. Y esto es lo más importante que quiero que recuerden para el tratamiento. Estos macrófagos, al producir factor quimiotáctico de neutrófilos, hacen que migren, hay una migración de neutrófilos hacia la sinovia. Entonces, esta migración de neutrófilos va a hacer que se exacerbe el proceso inflamatorio. A mayor cantidad de cristales, mayor cantidad de macrófagos que los fagocitan, mayor cantidad de factor quimiotáctico que llama mayor cantidad de neutrófilos, entonces una exacerbación de todo este proceso inflamatorio. Muy bien, debemos de cortar en el tratamiento parte de esta cascada. Espero se esté entendiendo la fisiopatología. Dentro de la clínica y su evolución, hablemos de la crisis de una gota aguda. Muy bien. La crisis de la gota aguda se va a presentar con cuadros de mucho dolor, dolor agudo de tipo nocturno. Mayormente dan estos dolores en la noche. Hay una flogosis intensa. ¿Qué quiere decir flogosis intensa? Como pueden ver acá o acá en esta otra imagen, va a haber una inflamación muy intensa. Normalmente o en la mayoría de los casos, la primera afectación o la primera articulación que se va a afectar va a ser la metatarsofalágica del primer dedo del pie, la tradicionalmente conocida podagra. Muy bien, como pueden ver, en el dedo gordo, como le conocen, o el primer dedo del pie, va a haber una afectación en su articulación metatarsofalágica, mucha flogosis. En los episodios posteriores suele afectar tanto tobillo o rodilla, pero generalmente siempre este es el primer episodio. Como dice acá, el primer episodio es generalmente autolimitado, o sea, cede por sí mismo, no requiere muchas veces medicación. Y esta es una de las enfermedades que comienza de una manera monoarticular para que la diferencien de la artritis reumatoide. Recordemos que en la artritis reumatoide, si tienes inflamación de la metatarsofalágica del primer dedo del pie izquierdo, también tiene que suceder eso en el pie derecho, tiene que ser simétrica, ¿no es verdad? En este caso no es simétrica la artritis gotosa. Entonces, hablemos de su evolución, la evolución de esta enfermedad. Comenzamos con un paciente, como dijimos, de alto riesgo, que quiere decir que este paciente tiene una hiperuricemia. Pero generalmente estos pacientes son asintomáticos, no presentan ningún síntoma, solo si le hacemos un laboratorio, eventualmente suele encontrarse hiperuricemia mayor a 7 miligramos por decilitro. Estos pacientes de alto riesgo suelen hacer una crisis de gota aguda o la artritis gotosa aguda. Un 60% de los pacientes que hacen su primer episodio de artritis gotosa aguda pueden hacer la repetición de este cuadro en más de una oportunidad, o sea, puede ser 2, 3, hasta 4 o más ocasiones dentro de un año. A eso le llamamos, gota intercrítica. Es la repetición del cuadro agudo en menos de un año. Dentro de esta gota intercrítica vamos a encontrar los periodos intercríticos. ¿Qué quiere decir los periodos intercríticos? Periodos en los que el paciente está asintomático, no hay dolor y no hay flogosis. Mucho ojo, en los periodos intercríticos es donde debemos hacer el tratamiento. Mucho ojo. De estos pacientes que hacen periodos intercríticos o repiten su cuadro de gota aguda, un 15% va a evolucionar a hacer una gota crónica. A la gota crónica le vamos a llamar gota tofácea crónica. ¿Por qué? Porque están formando, como pueden leer acá, los tofos. ¿Qué son los tofos? En este caso ya son depósitos crónicos de cristales en el tejido celular subcutáneo
periarticular. En el tejido que rodea la articulación se van a depositar ya esta gran cantidad de tofos. Cuando hacemos una artritis gotosa crónica, ya va a haber una afectación oligo o poliarticular. ¿Qué quiere decir? Comenzamos con una afectación monoarticular, solo una articulación. En este caso puede ser oligoarticular, que quiere decir de 2 a 4 articulaciones, o poliarticular, más de 4 articulaciones. En el caso de que estos pacientes progresen a ser una gota crónica, tofácea, ya va a haber, gracias a estos tofos, erosión y deformación. Recordándonos eso a la artritis reumatoide. Va a ser erosiva y deformante también esta patología. El diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Como les dije, en los primeros casos que hay una podagra, o sea, la inflamación de la primera articulación metatarsofalángica del primer dedo del pie, normalmente el diagnóstico es clínico. Pero en caso de existir mucha flogosis o que su debut no sea en el primer metatarso del dedo gordo del pie, sino que haga un debut en rodilla o en cadera, vamos a realizar la artrocentesis, como podemos ver en la imagen. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, especialmente con una artritis séptica. ¿Qué les dije que es importante acá en la artritis por cristales? Que tenemos que verlo en el microscopio para hacer un diagnóstico. Tenemos que encontrar los cristales de birrefringencia negativa, o sea, cristales tipo aguja de color amarillo. Como pueden ver, hay mucha flogosis, entonces como tenemos también que descartar que no sea una artritis séptica, que esto no se esté infectando. Puede ser una infección, debemos descartarlo. ¿Por qué? Porque el tratamiento es diferente de la artritis séptica que de la gota. Entonces, la artrocentesis va a confirmar nuestro diagnóstico en caso de visualizar los cristales de urato monosódico, birrefringencia negativa, amarillos, es un caso de gota. En el caso de que encontremos ya células leucocitos en gran cantidad, vamos a indicar que es una artritis séptica. Luego vamos a tocar el tema de la artritis séptica. Dentro del diagnóstico debemos recordar que obviamente hay factores precipitantes. ¿Cuáles eran los factores precipitantes? Uno, la hiperuricemia, que esté más de 7 miligramos por decilitro. ¿Por qué los pacientes suelen tener hiperuricemia? Un 90% de los pacientes es por déficit en la excreción urinaria, que dijimos que es un factor de riesgo para desarrollar gota, que el paciente tenga una enfermedad renal crónica. Entonces, en muchos casos estos pacientes no excretan bien en la orina. Y un 10% solo es por el incremento de la producción. En la mayoría de los casos de que incrementamos la producción de la uricemia, va a ser por la ingesta de medicamentos, que pueden ser la hidroclorotiazida, el etambutol y la piracinamida. Otra manera de incrementar la producción de uricemia es el alcoholismo crónico, estados de infecciones o de acidosis, el uso de contrastes intravenosos, y también las variaciones bruscas de la uricemia van a hacer que sea un factor precipitante de la gota aguda. ¿Qué quiere decir variaciones bruscas de la uricemia? En un ataque de gota aguda suelen hacer algunos médicos un mal manejo del tratamiento. Como les indiqué, no se puede dar cierto tipo de tratamiento en el caso de una gota aguda. Solo se tiene que dar en el caso de gotas intercríticas. ¿Por qué? Porque vamos a variar bastante la uricemia, lo cual va a afectar y va a hacer que hagan, valga la redundancia, ataques agudos, crisis agudas de gota. Muy bien, muy dolorosas estos pacientes. Dentro del tratamiento de la artritis gotosa o de la gota aguda, vamos a utilizar en primer lugar el reposo y los medios físicos. Con reposo calma el dolor. Es al contrario de la artritis reumatoide. Recordemos que en la artritis reumatoide lo que lo mejora es la fisioterapia. En este caso es al contrario. Lo mejora el reposo y los medios físicos. Colocado de medios fríos o los cold packs que podemos encontrar en las farmacias. ¿Para qué? Para utilizarlo como un medio de frío. Muy bien. Segundo, vamos a utilizar en estos pacientes que con ataques o crisis agudas de gota antiinflamatorios y analgésicos, porque como les dije es muy dolorosa, entonces los AINES vienen muy bien.
Los dos mejores AINES que hay estudios que indican que disminuyen la producción de factor quimiotáctico son el naproxeno y la indometacina. Estos dos, al disminuir la producción de factor quimiotáctico, obviamente están disminuyendo toda la cascada de inflamación que les había indicado en la fisiopatología. Ya no hay reclutamiento de neutrófilos, por ende disminuye toda la inflamación. Tienen un efecto de disminución en la producción de factor quimiotáctico estos dos AINES. Mucho ojo, naproxeno e indometacina. También los mejores en artritis reumatoide. Tercero, en el caso de que el ataque agudo de gota dure más de 48 horas, vamos a utilizar a la colchicina. La colchicina ya es un medicamento más específico. Este sí, su mecanismo de acción es disminuir directamente la producción de factor quimiotáctico de los macrófagos para que no haya una inflamación, una cascada de la inflamación, como les había indicado, dentro de la fisiopatología. Muy bien. Mucho cuidado con la colchicina. ¿Por qué? Porque tiene un efecto adverso que es muy común, que es la diarrea. Vamos a ver la tolerancia de nuestro paciente. Vamos a comenzar con dosis bajas de colchicina, viendo cuánto es lo que tolera nuestro paciente sin presentar estos efectos adversos. El efecto adverso más común, como les dije, la diarrea, y el más grave, la leucopenia. En cuarto lugar, o en cuarto caso, vamos a utilizar los corticoides en casos de afectaciones oligoarticulares. ¿Qué les dije que es oligoarticular? Más de dos articulaciones, 2 a 4 articulaciones. Si están afectadas más articulaciones, ya utilizamos prednisona a dosis bajas, y si es que están afectadas articulaciones más grandes, podemos utilizar ya inyecciones intraarticulares de corticoides. Estos cuatro se utilizan en el periodo de la gota aguda, en el periodo crítico o la crisis de gota aguda. Muy bien. ¿Qué sucede si tenemos una gota crónica o una gota intercrítica, que hace más de 2 episodios en lo que va de un año? ¿No es verdad? Vamos a utilizar los hipouricemiantes. ¿Por qué? Porque el principal factor de riesgo para producir gota es la hiperuricemia. Entonces, si utilizamos los hipouricemiantes, vamos a bajar la uricemia, y solo debemos utilizarlos en periodos intercríticos. O sea que por lo menos haya habido 3 semanas de relajamiento, de relax, para que me entiendan. O sea, 3 semanas sin un ataque agudo de gota. Podemos utilizar el allopurinol. Igual, ir subiendo la dosis. Podemos utilizar 100 miligramos la primera semana, 200 la segunda, 300 miligramos la tercera. Mucho cuidado con los hipouricemiantes, como les indiqué. No debemos por nada del mundo retirarlos de golpe. Igual hay que retirarlos progresivamente, y tampoco iniciarlos de golpe en una dosis muy alta. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un cambio brusco en la uricemia de nuestro paciente, y eso genera un ataque agudo de gota, como les había indicado, como factor precipitante, ¿no es verdad? Entonces el allopurinol comenzamos con dosis bajas, y también lo retiramos paulatinamente. No se utiliza, prohibido utilizar en el ataque agudo de gota, no se utiliza en forma brusca, y no retirarlo si es que el paciente durante este uso ha tenido una crisis de gota. ¿Por qué? Porque igual vamos a hacer un cambio brusco. El allopurinol, ¿cuál es su mecanismo de acción? Es el inhibe a la xantinoxidasa, que es la enzima que convierte la urea en ácido úrico, como dice acá. Los hipouricemiantes, y por último, como dijimos, un 90% es un déficit en la excreción, y un 10% es un aumento en la producción. Los hipouricemiantes nos bajan la producción de uricemia. ¿Cómo podemos eliminar uricemia? Con un uricosúrico, que es el Probenecid. Pero estos medicamentos tienen prácticamente, no los podemos conseguir a nivel Latinoamérica fácilmente. Solo para efectos de examen deben saber que el Probenecid es el uricosúrico por excelencia. Para terminar este tema, hablemos de la pseudogota. Una vez más, como les dije, ¿cómo debemos reconocer o hacer una definición de un tema en base a su título? Pseudogota igual es artritis por cristales. Al decir pseudo, cualquier cosa pseudo, quiere decir que se parece, que se asemeja,
que lo está imitando. Entonces una pseudogota es otro trastorno que está imitando a la gota. Es otra artritis por depósito de cristales, pero no son los mismos que de la gota. En este caso son cristales de pirofosfato cálcico. Recuerden eso, pirofosfato cálcico. A diferencia de la gota, estos vamos a verlos como una birrefringencia positiva bajo la luz polarizada. Tienen forma romboidea y son de color azul en el microscopio. Como les dije, birrefringencia positiva. La negativa eran formas de aguja amarillas. La positiva, color azul, formas romboideas. La pseudogota se va a dividir en dos: pseudogota aguda, que esta sí es la pseudogota como tal, y la pseudogota crónica, que la conocemos como condrocalcinosis. En la pseudogota aguda, lo mismo, como les dije, va a asemejarse a una gota, va a parecer una gota. Es un episodio de monoartritis, pero en este caso generalmente comienza en la rodilla. Ya no comienza directamente en el primer metatarso falángico, sino en la rodilla. Los cuadros agudos vamos a encontrarlos en pacientes jóvenes. Va a haber también flogosis intensa, por eso hay que hacer un diagnóstico diferencial con artritis séptica, como dice acá. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial? En base a la artrocentesis, ¿no es verdad? La artrocentesis nos va a decir qué tipo de cristales o qué tipo de células encontremos. Si encontramos cristales de birrefringencia positiva, es pseudogota. Birrefringencia negativa, gota. Si encontramos muchos leucocitos arriba de 2000, es una artritis séptica. Muy bien. ¿Y qué es la pseudogota crónica o condrocalcinosis? Es la forma progresiva, mucho ojo, asintomática, no hay síntomas, no hay molestias, y crónica de esta artritis. Muy bien, es una artritis de forma progresiva, asintomática y crónica. Es parte del proceso degenerativo de la articulación, o sea, es parte del envejecimiento normal de las personas. Es muy frecuente en personas mujeres, pacientes mujeres mayores a los 65 años. ¿Y cómo lo vamos a ver en este caso? El diagnóstico lo vamos a hacer con rayos X. Vamos a encontrar una línea cálcica intraarticular. Como pueden ver en esta imagen, en esta parte de la sinovia hay una línea cálcica. No debería haber nada, ¿no es verdad? Debería ser prácticamente oscuro el color acá. ¿Qué es lo que sucede? Que hay una línea cálcica. El tratamiento va a ser ya prácticamente parecido también al de la gota, es una pseudogota, obviamente. Entonces, los dos mismos AINES, naproxeno e indometacina, que disminuyen la producción de factor quimiotáctico. A estos sí les vamos a sumar la colchicina. Sí o sí le vamos a sumar la colchicina en el tratamiento de la pseudogota aguda. Muy bien. También vamos a utilizar los corticoides. Y en este caso de de la pseudogota, crónica, tenemos que hacer un tratamiento en base a los fármacos modificadores de enfermedad. ¿Por qué? Porque va a haber a la larga en la cronicidad deformidad, erosión, luxación y anquilosis. Entonces debemos utilizar fármacos que modifiquen esto, que no dejen que progrese, como ser el metotrexate, la hidroxicloroquina. Muy bien. En caso de gotas crónicas, como les dice. ¿Por qué? Porque va a reducir la proliferación de todas las citoquinas inflamatorias. Muy bien, este ha sido un tema un poco rápido, espero se haya entendido para que puedan diferenciar las artritis monoarticulares, que son gota y pseudogota, de la artritis reumatoide, y posteriormente también diferenciarlo de las artritis sépticas. Denle like, compártanlo si les ha servido y nos vemos.